En los rincones más oscuros de la historia hay relatos que el tiempo prefiere olvidar. Historias de pactos imposibles, sellados con la tinta de la desesperación. Hoy vamos a abrir uno de esos capítulos prohibidos. Y no es una pregunta poética. Es el núcleo de una verdad aterradora y olvidada. En esta crónica vamos a descubrir la historia de un pueblo que se enfrentó de verdad a esa decisión. Juntos, viajaremos a una era de cambio radical, una era de extinción, para entender por qué un pueblo entero eligió la servidumbre a un poder infernal antes que desaparecer para siempre. Nuestro viaje arranca aquí, en la antigua China, en un momento que lo cambiaría todo. Un imperio estaba en su máximo esplendor, sí, pero al mismo tiempo, un mundo de magia ancestral daba sus últimas bocanadas. A ver, el año 1000 antes de nuestra era no fue una fecha cualquiera, Fue un verdadero punto de quiebre. Mientras la dinastía Zhou llegaba a su apogeo, construyendo un futuro de orden y de hierro, la era mítica se desvanecía. Fue justo en ese momento que la magia, como se conocía, empezó a fallar en todo el planeta. Y claro, en este nuevo mundo de orden, de razón, pues ya no había lugar para lo antiguo, para lo que no se podía explicar. De un día para otro, los guardianes de esa vieja magia se convirtieron en enemigos del Estado. Aquí está el corazón de todo el conflicto. Por un lado, la dinastía Zhou, que era sinónimo de progreso, de civilización. Y por el otro, los hechiceros Wu, los últimos custodios de tradiciones que el Nuevo Mundo ya no quería ni podía entender. Para el imperio, eran poco más que reliquias peligrosas. Para ellos mismos, eran los últimos de su especie, cazados hasta el borde de la extinción. Imaginen el escenario. Con la aniquilación total como su único futuro posible, los Wu se encontraron frente a una elección imposible: desaparecer en el olvido o pagar un precio que nadie se atrevería a imaginar con tal de seguir existiendo. Y en las sombras más profundas, encontraron su respuesta, el Samchin-ak. Esto no era un tratado político, era un grito de auxilio lanzado al abismo, una última y desesperada apuesta por la vida. 3000 años. Dejemos que esa cifra resuene un momento. Es abrumador. No estamos hablando de lo que dura un imperio. No, estamos hablando de la duración de una condena. Ese fue el precio que pagaron para no ser borrados por completo de la historia. Los términos del pacto eran tan sencillos como crueles. Su linaje, conocido a partir de entonces como los Wukeng, lograría sobrevivir. Pero a cambio, sus almas y su poder quedarían atados al servicio de fuerzas oscuras durante 30 largos siglos. Y ojo, que esto no es solo una leyenda. Fuentes históricas, como el llamado Libro de Oficios, documentan el momento exacto en que todo explotó. La prohibición oficial de los Willys fue el decreto que los empujó al abismo y a tomar esta decisión terrible. Pero es aquí donde la historia da un giro, uno todavía más trágico. Resulta que la persecución de la dinastía Zhou era solo una parte del problema. Estaba sucediendo algo mucho más grande, algo a escala planetaria. Es que los Wu no solo luchaban contra un imperio, estaban luchando contra la realidad misma. La magia, que era su fuente de poder, su esencia, se estaba volviendo cada vez más difícil de usar en todo el mundo. El universo, literalmente, se estaba reescribiendo. Miren, durante la era mítica, la magia era, digamos, como respirar. Fluía sin esfuerzo, pero algo cambió radicalmente alrededor de ese año 1000 antes de nuestra era. La dificultad para usarla empezó a crecer y a crecer. O sea, los Wu estaban perdiendo su poder de todas formas, con o sin la purga de los Zhou. Su mundo se estaba apagando en todos los frentes. Al final, el pacto de los Wukeng es mucho más que una simple crónica antigua. Es un espejo oscuro que nos devuelve preguntas que, de hecho, todavía nos hacemos hoy. El legado de este pacto nos golpea con una pregunta. ¿Qué precio es demasiado alto para sobrevivir? Nos cuenta la historia de esa tensión eterna entre conservar una cultura y un progreso que a veces la devora. Es un recordatorio de las medidas extremas que un pueblo puede tomar cuando le roban el futuro. Y nos obliga a pensar en cómo la historia casi siempre la escriben los que ganan.
olvidando a quienes hicieron pactos en la oscuridad precisamente para no ser olvidados. La de los Wu es una historia entre miles que hemos logrado rescatar. Pero nos deja una pregunta bastante inquietante. ¿Cuántas otras culturas, cuántos otros pueblos habrán hecho sacrificios parecidos, de los que simplemente ya no nos acordamos? El pasado está lleno de estas historias silenciosas, de estos gritos ahogados. Si te suscribes, seguiremos desenterrando juntos estas crónicas olvidadas para asegurarnos de que ninguna voz, por desesperada que fuera, se pierda por completo en el tiempo.